días y muchas gracias a toda la unidad de rodilla de este hospital de Asepello, donde tengo muy buenos amigos y por eso siempre que puedo, aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer, que ahora tengo unos exámenes por ahí a medio parar, vengo encantado de la vida. El problema de las lesiones del cartílago es que no está resuelto el tratamiento y, como pueden ver, podemos hacer días y días de cursos. No haremos nada más que exponer posibilidades, pero eso también quiere decir que estamos ante una época muy interesante, una época apasionante en las reparaciones del cartílago, en la que algunas de las líneas de investigación de este problema no resueltos están llegando a la clínica a través de la investigación translacional. El doctor Forriol acaba de mencionar la aplicación de quitosano sobre las microfracturas, que parece que tiene un gran porvenir, y otras todavía se encuentran en la fase experimental. Y yo ahora, y a partir de ahora en las dos comunicaciones que siguen, creo que vamos a tener que entrar un poco en esas posibles soluciones que podemos dar a las lesiones del cartílago, pero que todavía no están comprobadas ni confirmadas, aunque pasito a pasito se van abriendo puertas. A lo mejor en un futuro pues nos llegan a dar alguna solución más a este difícil problema. Con el doctor García, que es uno de mis antiguos residentes, se nos ocurrió la idea de utilizar una membrana que tuviera algunas características especiales para poder sustituir las membranas que se estaban utilizando hasta ahora en la reparación del cartílago, y pensamos en la membrana amniótica como una membrana muy especial, como ahora vamos a ver, que puede tener una aplicación en la reparación del cartílago, aunque provenga de un sitio tan alejado como puede ser en la implantación del embrión. Lo hicimos con la ayuda del doctor Moya y en el laboratorio del profesor Forriol en FEMA. Las lesiones del cartílago, no tengo que insistir mucho, pero posiblemente estén reflejadas en ese trabajo en el que en 31.000 artroscopias se evalúa el número de lesiones y se ve que es más del 63% de los pacientes los que tienen estas lesiones. No se puede regenerar, no tenemos un método que sea ideal para esto, que representa un problema socioeconómico y sanitario importante desde el punto de vista de la incapacidad laboral, de la incapacidad deportiva y las consecuencias tan caras que lleva esta degeneración, como ya ha hablado el doctor Buendía. ¿Qué soluciones tenemos desde el punto de vista de la ingeniería tisular? La verdad es que la ingeniería tisular, aunque los traumatólogos para todos seamos personas parecidas a orangutanes que utilizamos sierras, serruchos y martillos, en la ingeniería tisular el primer sitio donde ha tenido una aplicación de verdad clínica, eficaz y brillante ha sido en la cirugía del aparato locomotor, y dentro de la cirugía del aparato locomotor en la cirugía del trasplante cartilaginoso. Y empezamos con el ACI, primera generación. De ahí se pasó a un ACI con una membrana de colágeno, lo cual nos evitaba quitar el periósteo, se simplificaba la cirugía, y era la segunda generación. Luego se pasó al ACI cultivado sobre unas membranas que pueden ser de colágeno o de ácido hialurónico, ya nos permitían manejar mejor ese conjunto, esa población celular, y se pasó al MACI. Luego se pasó al MACI por vía artroscópica, lo cual nos evitaba hacer una artrotomía, pero esto sigue evolucionando. Actualmente se está pensando si es posible hacer un MACI en un solo tiempo, lo cual nos evitaría hacer dos cirugías al paciente, tenerle que hacer una biopsia, un cultivo de células y volvérselos a implantar. Y sobre esto ya hay muchos trabajos. En esta misma línea de la última generación de implante o de ingeniería tisular para regenerar el cartílago es donde se encuadra este estudio con membrana amniótica. Nosotros pensamos que con la membrana amniótica podíamos tener todo lo que necesitábamos para una correcta ingeniería tisular que respondiera a esa última fase o a ese último desideratum de MACI en un solo tiempo, que tendríamos un andamio, tendríamos unas células y por lo tanto podríamos tener directamente ya una membrana hecha. Las células que tiene la membrana amniótica son células mesenquimales indiferenciadas que vienen del mesodermo. Las células mesenquimales indiferenciadas se ha demostrado que tienen una capacidad de diferenciarse en determinadas circunstancias hacia condrocitos
y que presentan una alternativa importante para poder sustituir a esa primera biopsia que tenemos que hacer si queremos hacer un cultivo tisular. Basta con sacarlas, pueden cultivar de cresta ilíaca, de esternón, de la grasa, de sangre periférica, de muchos otros sitios, y podríamos evitar tener que hacer esa primera cirugía para el cultivo. Incluso hay una aplicación clínica ya descrita en la literatura haciendo este tipo de camino de reparación, y es un caso, está publicado en Osteoarthritis and Cartilage del 2007, es un caso de un judoka con una lesión osteocondral en el que se le repara con la aplicación de células autólogas extraídas de cresta ilíaca cultivadas y sobre una membrana de colágeno. La reparación parece buena. Luego, esto podría ser no solo una teoría, sino incluso una solución práctica para dar un paso más en la ingeniería tisular. ¿Y por qué elegimos la membrana amniótica? ¿Tiene alguna característica que nos haga pensar que puede reparar el cartílago? Pues la membrana amniótica, aunque parezca exótico, se utiliza desde hace más de 100 años en lesiones cutáneas, para la regeneración de lesiones cutáneas. Tiene unas propiedades muy especiales, es una membrana muy elástica, es una membrana muy resistente y es una membrana que está cubierta, tiene en su interior ya unas células pluripotenciales que además son capaces de diferenciarse a cualquiera de las tres capas del embrión, pero en este caso hacia la línea mesenquimal, que es la que a nosotros nos va a interesar. Los oftalmólogos las llevan utilizando hace más de 20 años para tratar lesiones de córnea, y en todos los hospitales se sabe que cuando hay un parto, pues una parte de esas membranas las piden los oftalmólogos, las activan o las mantienen en criopreservadas, las utilizan para sustituir la membrana corneal, o se están utilizando en la clínica. Y por otro lado, hay trabajos experimentales que demostraron que esas células pluripotenciales que tiene la membrana amniótica podrían diferenciarse a otro tipo de células, entre ellas hacia condrocitos. Por lo tanto, tenemos una buena membrana, una buena capacidad mecánica y con unas células que se ha demostrado en la literatura que pueden diferenciarse hacia condrocitos. Pues nos parecía que podía ser lo ideal. Hicimos algunas muestras de estudio de esa membrana y efectivamente debajo de ese epitelio amniótico pues hay un mesodermo donde se pueden encontrar todas estas células, que son células con todas las características de las células mesenquimales estromales que podemos encontrar en otras localizaciones del esqueleto. Es un tejido metabólicamente muy activo porque además estimula la migración celular, disminuye las apoptosis celulares y tiene factores de crecimiento, tiene una serie de factores que promueven la diferenciación celular. Por lo tanto, aparte de una actividad antimicrobiana y antiinflamatoria que disminuye la acción de interleuquinas, todo esto son trabajos experimentales que a lo largo de los años se han ido haciendo sobre la membrana amniótica, reuniendo todas estas propiedades, teniendo en cuenta que estas células no tienen marcadores de membrana HLA de superficie, no tienen vasos, por tanto no tienen inmunogenicidad y se pueden trasplantar de un individuo a otro sin ningún problema de rechazo, pues pensamos que podíamos utilizarla para la regeneración del cartílago. La idea era comprobar la regeneración del cartílago articular en lesiones condrales en ovejas maduras con parches de membrana amniótica fresca. Hicimos varios grupos, utilizamos 15 animales. El grupo 1 era el grupo control, se hacía la lesión y se dejaba, y el grupo 2 era una membrana amniótica congelada para ver si esas células tenían alguna viabilidad congeladas a menos 80 grados. El segundo fue microfracturas en las que se cubría con membrana congelada que tenía poquita actividad celular. Otro grupo era membrana amniótica congelada con células que habíamos cultivado in vitro. Y el último grupo, que era el que nos interesaba, era la aplicación de la membrana amniótica en fresco. En 3 ovejas preñadas y según un protocolo que ya existe, está publicado en la literatura, obtuvimos esta membrana. Como ven, es una membrana elástica, transparente y muy resistente cuando fraccionamos de ella, lo cual hace muy cómodo el trabajo. Esta membrana en una parte pues la utilizábamos en fresco, en otra parte la colocábamos fraccionada o troceada en estos pocillos donde se
iba a congelar a menos 80 grados para intentar dejarla acelular. La lesión que hacíamos era una lesión de 1 centímetro cuadrado en el cóndilo interno que llegaba hasta la capa calcificada del hueso subcondral, pero sin llegar a hacerlo sangrar, salvo en aquellos casos en los que hacíamos microfracturas. Se fijaba con este tipo de suturas cruzadas para intentar no hacer ninguna estimulación del cartílago alrededor. Eran unas suturas que atravesaban con una aguja intramuscular, atravesaban el cóndilo de lado a lado, pero alejadas de la superficie articular para sujetar la membrana in situ. Se hizo un estudio histomorfométrico, el estudio histoquímico todavía no está disponible, y se hicieron unas tinciones con tricrómico de masón, hematocina, eosina y safranina O. Muy brevemente voy a poner una diapositiva o dos de cada uno de los grupos. El grupo control, como ven aquí, como ven ustedes aquí, después de haber eliminado el cartílago, pues evidentemente a los 3 meses que se sacrificaban esas ovejas no había absolutamente nada, no había crecido ningún cartílago y era una zona de hueso subcondral justo con la capa calcificada, que era hasta donde llegábamos, aquí a mayor aumento y poquito más. El grupo 1 era el que utilizábamos membrana congelada, es decir, en teoría poco celular, por no decir prácticamente acelular, porque a menos 80 grados esas células no resistían. Este era el aspecto inicial de cómo habíamos dejado ese cóndilo. Esto es lo que nos encontramos en uno de los 3 ejemplares que había en cada uno de los grupos. Era un crecimiento muy importante. En los otros el crecimiento fue menor, pero este era un crecimiento muy importante de tejido fibroso, que seguramente tiene su origen en la membrana que habíamos puesto alrededor de la lesión, que cuando lo levantábamos nos permitía ver la lesión todavía presente, una lesión en la que, como ven aquí, este es el borde de la lesión, este es un trozo de membrana, no había crecido prácticamente ningún cartílago de aspecto hialino, a pesar de tener esa membrana, ya les repito, acelular, apuesta. A mayor aumento, aquí ven la membrana prácticamente sin células, el cartílago se había eliminado y no hay ningún crecimiento de ningún tipo de cartílago. En el grupo 2 pusimos membrana que habíamos congelado, pero que la habíamos puesto con células cultivadas durante 15 días. Este es el aspecto de la posoperatorio, este es el aspecto intraoperatorio, este es el aspecto del sacrificio del animal a los 3 meses. Y nos encontramos que había una reacción celular importante, aunque no conseguíamos reparar con cartílago hialino esa zona. Pero si ustedes se fijan aquí, fíjense estos grupos isogénicos llenos de montones de células que se habían formado en el cartílago. Esta es la membrana, muy celular, porque tiene células cultivadas, y este es el cartílago reaccionando con estos grupos isogénicos en superficie. Como ven aquí en toda esta capa, esta es la membrana y este es el cartílago que quedaba con unos grupos isogénicos muy activos. En el grupo en que hicimos microfracturas y aplicamos una membrana celular, pues tiene el efecto de todas las membranas puestas sobre las microfracturas, obteniendo un tejido fibroso, aquí lo tienen, que es lo más que se puede obtener a los 3 meses después de hacer unas microfracturas, pero con poco aspecto de cartílago hialino. Esta es otra imagen en la que ven la membrana, el tejido fibroso sobre la zona, y vasos, aquí se ven vasos en la zona en las cercanías de donde se ha hecho la microfractura. Y aquella en la que se aplicaba la membrana fresca sobre la lesión en el cóndilo femoral, aquí tienen aplicando la membrana, como queda después, y el día que sacrificamos al animal a los 3 meses, nos encontramos que había nuevamente una membrana que se mantenía celular, porque esta era fresca, y una reacción de grupos isogénicos en los bordes de la lesión y en los restos de cartílago de abajo. ¿Ven estas pequeñas burbujas? A mayor aumento se ven estos grupos isogénicos con una gran proliferación de células y de mitosis. Nuevamente, como en todos los grupos anteriores, no hay cartílago hialino. Hicimos una PCR para determinar si había colágeno 2 y lo único que nos encontramos es que solo en aquel grupo en el que había membrana fresca había algo de colágeno 2. En los demás la mayoría es colágeno 1 a los 3 meses. ¿Qué quiere decir esto en conclusión? Pues que la membrana amniótica puede tener un futuro, en mi opinión,
en la reparación de las lesiones condrales. Estamos utilizando otras membranas que seguramente no tienen las propiedades biológicas que tiene esta. Es fácil de conseguir, no tiene ningún coste y puede tener una aplicación. Ofrece numerosas posibilidades de tratamiento que seguramente todavía no conocemos, pero en nuestro estudio la reparación siempre ha sido de mala calidad. Quizás porque la técnica de poner unas suturas cruzadas no inmovilizaba suficientemente esa membrana, quizás porque el tiempo de seguimiento a los 3 meses es muy poquito para poder obtener un cartílago maduro, que en otras técnicas hay que esperar 3 o 4 años incluso para poder tener histologías de cartílago hialino o pseudohialino, pero lo que sí que pudimos ver es que todas las membranas que utilizábamos, tanto frescas como con cultivo de células madre estromales, mesenquimales estromales, como llamar las células madre, en su interior habían estimulado de alguna manera la condrogénesis en los bordes del cartílago y en la superficie del cartílago restante, y eso pues nos da esperanzas para que podamos seguir utilizando, y yo me comprometo a que cuando tengamos resultados un poco más a largo plazo, más consistentes, podamos ver si esta membrana puede ofrecer alguna solución. Muchas gracias.